el Instituto de Teología en Línea de más alto nivel en Chile. Across the earth a stir begins, a holy fire that breaks within, a chosen people rise in grace, united by his saving face. Rise of the holy nation, rise, lift your Somos Veritas Dei, líderes en educación teológica online. with the light above. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5. Fíjate lo que está ahí. Nos vamos a encontrar con varias palabras que van a ser nuevas para nosotros o no las vamos a entender. Por eso es que es importante estudiar todo el libro de Romanos, para poder entender el vocabulario de Pablo. Marquen ahí Romanos 5, pero primero vamos a Pedro, porque quiero aclarar una cosita antes de entrar en Romanos. En Segunda de Pedro, capítulo 3. En Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Está? ¿Qué? Voto. No ve que sí. Ya. Versículo 15 en adelante. Dice así. Ojo, es el apóstol Pedro hablando sobre su compañero Pablo. Míralo cómo se expresa Pedro de Pablo. La opinión que tenía del otro. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Según la sabiduría, Pedro reconocía que Pablo era cosa seria, sabía, el hombre estudiaba. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, las de Pablo, hablando en ella de estas cosas, es decir, del tema que viene hablando Pedro de la segunda venida y los burladores, entre las cuales, los escritos de Pablo, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Quiénes no entienden las epístolas de Pablo? Los inconstantes e indoctos, los que no buscan prepararse y los que son inconstantes en el estudio. Al revés de inconstante, ¿cuál es lo contrario de ser inconstante? Constante. Ser constante. Hacerse un horario tipo nuestro hermano Jorge y metódicamente hacerse un horario. Todas las noches antes de dormir, un párrafo de esto. Todas las noches antes de morir, un capítulo del completo de los siglos. Lo que sea. Constante. La única manera de avanzar y de crecer. Bueno, Pablo tiene cosas difíciles de entender según Pedro. Pero no todas las podemos entender. Salvo los indoctos, los inconstantes. Vamos entonces a leer un capítulo del Romano escrito por Pablo, a ver si es tan difícil de entender como dice Pedro. Ya vimos que Pedro dice, ay, Pablo es poco difícil de entender. Bueno, y es verdad, es un poquito difícil. Por eso hay que darle a Pablo y conocer, porque Pablo tenía un poquito más de preparación bíblica que los demás. Tenía mucho más estudio, mucho más academia, mucho más escuela, mucho más teología. Entonces cuando Pablo se expresaba o escribía, usaba un vocabulario y una manera de expresarse un poquito diferente al resto. No era tan sencillito como el resto. Este era más teológico. Vamos a ver qué pasa con Pablo. Dice el versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio es en medio. Es decir, intercesor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a interpretar estos textos porque tú entendiste qué significa justificación.
Sí. A ver qué significa. Hacer cada vez más perfecto. No, eso es santificación. Ok, no importa, vamos a repasarlo, estamos para aprender. Ujú. La justificación tiene que ver con que tú, por medio de Jesús, acudiendo a Jesús, y por su misericordia, tú eres declarado justo. Tú eres un perverso. Eres un pervertido. Tienes una naturaleza que tiende a hacer lo malo. Si no fuese por Dios, quizás dónde estarías tú. Pero por sola misericordia de Dios, Él te protege, te guía, te cuida, pone personas especiales en tu familia o entre tus amistades que te dan un buen consejo, que te guían. ¿Tú te imaginas sin la guía de tu papá o tu mamá? Tendrías que empezar a equivocarte para poder aprender. Pero ya hay otros que han pasado por lo mismo y te advierten con anticipación para que no sufras. Si no, vete los que estaban hoy día ahí tomándosela como están. Muchos de ellos a lo mejor necesitaron un papá que les dijera algo. Por eso están ahí. Así que cuida a los papás y valórenlos mientras vivan. Mientras vivan. Justificados pues por la fe, Jesús te declara justo. Jonathan me pidió perdón. Pidió perdón al Padre en mi nombre. Padre, mira mis marcas. Yo morí por Jonathan. Perdónalo. Mis vestiduras justas se las pongo a él para que tú no veas el pecado de él. Perdónalo. Y ahora tú, Dios Padre, te ve y te ve como si nunca hubieses pecado. Te ve justo. No te ve perverso, violador de la ley, desobediente, rebelde. Te ve justo. Ahora, si tú fallaras al colegio, no fueras en una semana al colegio. ¿Vale? Y te quieres reintegrar. Tú tienes que probar por qué fallaste esa semana. Ok. ¿Quién tiene que ir a poner la cara por ti al colegio? ¿Quién tiene que ir ¿Quién tiene que ir al colegio por ti? A poner la cara y decir, disculpen a mi hijo, falló una semana, pero aquí estoy yo, vengo a dar una explicación. Exacto. Jesús nos justifica ante el Padre por nuestros errores, por nuestras debilidades. Y tú eres declarado justo y puedes entrar otra vez al colegio. Porque fue alguien que te disculpó delante de la autoridad. ¿Ok? Justificación por la fe. Pero eso es por la fe. Es por la fe. No viene solo. Tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que ir a barrer la calle, a sacar los diarios, las revistas allá, para poder obtener el perdón de los pecados. Tú no tienes que cortarte el cuerpo, que caminar 10 kilómetros, de rezarle a una estatua, de dar 20.000 francos. Tú no tienes que hacer nada para obtener el perdón. El perdón es gratuito de parte de Dios. Pero Él quiere que se acerquen a Él y crean de todo corazón que Él perdona. Por lo tanto, cuando tú cometes un error, tú te pones de rodillas en tu cuarto en secreto, le oras al Padre en el nombre de Jesús y dices, Padre, perdóname porque hoy día hice esto, yo sé que no estaba correcto, perdóname. Y cuando tú terminas de orar, te pones de pie creyendo que el Señor te perdonó. Eso es por la fe. Porque tú lo has visto al Señor Jesús alguna vez. ¿Lo has visto o no? ¿Lo has tocado? ¿Lo has abrazado? ¿Te ha hablado a ti? ¿Te ha dicho, oye, ¿cómo estás tú? No, ¿verdad? Tenemos que creer por la fe. Esos son justificados. Dice acá Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ese paz quiere decir que cuando estamos en desobediencia a Dios, nuestra conciencia nos está diciendo, estás en problemas, estás haciendo algo que sabes que no tienes que hacer, sabes que no tienes que pensar, que decir, y lo sigues haciendo. La conciencia te empieza y tú no estás en buena relación con Dios, estás en armonía con Dios. Es como si tú hicieses una maldad muy fuerte, muy grande, y sabes que eso va a molestar a tu papá. Pero tú lo tienes en secreto ahí, no se los has dicho, ellos no saben. Pero tu conciencia todos los días te dice, ¿verdad? Ok. Y tú desearías estar en armonía, no en esa situación con tu papá, sino en armonía con ellos, en buena relación. El esconderle algo es estar en mala relación. Pero el ser transparente y pedir perdón es estar en buena relación. Tener paz para con Dios es estar en buena relación con Dios. Estar en armonía con Él. ¿Me entiendes esa palabra, verdad? Armonía, ¿sí? En armonía con Él. No tener nada de qué avergonzarme.
Cuando somos perdonados, somos reconciliados con Dios y tenemos una buena relación. Cuando estamos en transgresión, estamos divorciados de Dios y está deteriorada nuestra relación con Dios. Jesús vino en persona a reconciliar a la raza humana para con el Padre. Y Él fue el instrumento para reunir otra vez al Padre, a Dios, Padre y Creador, con sus hijos, que se rebelaron en Edén. Jesús fue el reconciliador. Por eso que Él dice, yo he venido a buscar lo que se había perdido. ¿Okay? Y de igual manera nosotros, al ser justificados por la fe, cumplimos esa misma labor de ser pequeños mensajeros, predicadores del Evangelio, para buscar a esas almas que no conocen a Dios y reconciliarlas con Dios. Esas son las famosas buenas nuevas de salvación. ¿Okay? Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ojo, no hay otro mediador. No podemos obtener el perdón de Dios por medio de la Virgen, por medio de un profesor, por medio del hermano Walter, por medio de la hermana Sonia. No hay nadie que pueda interceder ante el Padre. Solo uno puede interceder ante el Padre. Y ese es Jesús. Intercediendo ante el Padre por nosotros. Versículo 2. Hablando de Jesús. Hablando de Jesús. ¿Me sigue? ¿Me está siguiendo ya? Ok. Versículo 2. Hablando de Jesús ahora. Por quien también tenemos entrada por la fe también. ¿Se encuentra que esto no es por obra? Es por creer en Jesús, en su nombre. Igual que el ciego, que hablamos el sábado de la mañana. Igual. A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Ese estamos firmes tiene que ver con lo que dijo Jonathan al principio, la santificación. Una vez que tú pides el perdón, ahora te paras de la oración, pero para nunca más cometer ese error que pediste perdón antes. Pasó, es pasado, nunca más lo voy a hacer, porque eso ofende a mi familia, ofende a mis papás, ofende a Dios primeramente. Nunca más lo voy a hacer. Señor, pon en mi corazón el deseo de no hacer más eso, pues yo sé que te molesta, Señor. ¿Okay? Y de ahí en adelante tú caminas en obediencia y te mantienes, ¿cómo dice acá? Firmes. Y estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa esperanza tiene que ver con que yo pido perdón acá me equivoqué, pido perdón, soy justificado por la fe, declarado justo, santo, como si nunca hubiese pecado, y soy reconciliado con Dios, pero de aquí en adelante tengo que seguir caminando firme. Nos estamos firmes, en obediencia, sin caer otra vez, porque si caigo, retrocedo otra vez. Y la vida del cristiano tiene que ser de constante victoria, avance. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde dice? ¿Hasta dónde? Y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza. De la gloria de Dios. Este caminar desde que soy perdonado, este caminar hasta que Jesús venga, es un camino en la esperanza. ¿En la esperanza de qué? De la gloria de Dios. ¿Qué es lo que es la gloria de Dios en ese contexto? Su segunda venida. Los que son perdonados siguen caminando con firmeza para que en algún momento se nos ponga el sello de Dios. La esperanza nuestra, que seguimos caminando, la esperanza nuestra es obtener el sello e irnos con Jesús. Esa es nuestra esperanza. Claro. Cosa que cuando venga Jesús nos gloriaremos en su gloria. ¿No vendrá Jesús con gran gloria? ¿Ok? ¿Se va entendiendo por ahí? Perfecto. Vamos entonces, sigamos. Versículo 3. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en la tribulación. Ese gloriamos es nos gozamos, nos sentimos realizados cuando estamos firmes en la fe. Pero cuando caemos estamos capa caída. Nos sentimos débiles, otra vez les falló el Señor y hasta nos da vergüenza acercarnos a Él otra vez. Y muchos se van para el mundo. Porque como caen una, dos, tres, cuatro, cinco, 6 veces, dicen, no, ya, mejor me voy para el mundo. Bueno, están ejerciendo poca fe. ¿Okay? Y vamos a hablar de lo que es la fe. ¿Okay? Entonces, Pablo no solamente
Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación. ¿Qué significa tribulación? Sí, ¿Qué significa tribulación? cuando tú tengas problemas, cuando te está probando. Sí, una prueba. O angustia. Los obstáculos. Obstáculos, pruebas, ¿verdad? Tentaciones. Esa es una tribulación. Pero ¿por qué Pablo dice que se alegra en la tribulación? ¿Por qué Pablo se alegra en las pruebas? ¿Por qué? Porque yo he visto cristianos que cuando llegan pruebas se quejan. No es la prueba y la tribulación la oportunidad de ver la gloria de Dios, Claro. ver su mano poderosa, si confiamos con él hasta el límite. Oye, Abraham estuvo en la tribulación, que le digan a chiquitita, anda y ofrécemela en sacrificio. Su única chiquitita. Y Abraham fue probado hasta el límite. Pues Abraham puede haber reclamado las cosas que me pide cualquier cosa menos esto. Qué absurdo. ¿Cómo tú, un Dios de amor, me haces esto? Pero la obediencia de Abraham se probó hasta el límite. Hasta el límite, sin quejarse. Y como su fe fue probada, se le proveyó un carnerito para que lo ofreciera. Ya conozco que me temes, Abraham. Y lo bendijo. Vaya que prueba. Job, ¿qué le pasó a Job? Job le mataron todos los animales, le arruinaron la casa, le embargaron la casa, le cayó lepra, le cayó vida, le cayó de todo al hombre ese. Era una desgracia andante, ¿no? Se le corrieron las amistades, la esposa, los hijos, todo. Ahí está, firme. 10 veces más le dieron. ¿Sí? Pablo se gozaba de la tribulación porque entendía que había que soportar la prueba por la fe. Porque la palabra bien nos dice que Dios no nos pondrá en cierta situación más de lo que podamos resistir. Y Él actuará. De igual manera, en el tiempo del fin, el tiempo de angustia, sobre todo el tiempo de angustia de Jacob, el tiempo no durará más de lo que podamos resistir. Porque por amor a su pueblo, el Señor acortará los días. Siempre es el modo operandi de Él. Él sabe hasta dónde resistimos cada uno. ¿Ok? Y no solo esto, versículo 3, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. ¿Cuál es la característica de los 144.000? O de los hijos de Dios en general. ¿Cuál es la característica del remanente? Ya más clarito. Sí, está la paciencia. Esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Los santos del tiempo del fin guardan los mandamientos a pesar de todo lo que suceda, ellos son fieles a los mandamientos de Dios. ¿Te acuerdas de la historia de Daniel? ¿A dónde lo tiraron a Daniel? Por ser fiel a Dios. Lo tiraron al horno. ¿Se quemó? No, Lo tiraron a los leones. ¿Se lo comieron? tampoco. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que son salvados en el último minuto cuando son firmes. ¿Ya? Ok. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Somos probados al mismo tiempo que soportamos con paciencia. Dios nos prueba. Cuando nosotros entendemos que se nos prueba, tú cuando pruebas algo, a ver, tú me convidaste una sopita ayer, Bruno me convidó una sopita ayer, ¿ok? Y después que yo la probé, alguien me preguntó, ¿cómo está? ¿Le gustó? La probé. O sea, probé y puedo saber que está, la probé, digamos, le puse el sello de que está buena, está comestible, está digerible. Si no me hubiese gustado, me hubiese hecho mal, no la apruebo. No pruebo la sopa. La prueba, cuando nosotros somos probados, repitamos eso. La tribulación. Ok. Y si soportamos firme en Cristo, Eso es esperanza. si soportamos firme en Cristo, durante el tiempo de gracia, ¿qué recibiremos? Esperemos la gloria de Dios. El sello de Dios. Si nos mantenemos firmes, velando, sin caer, aprender justificados y caminando en obediencia, en santificación. Dice el versículo acá, 4.
4. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza en este caminar cristiano no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Claro, uno camina por amor a Dios, no por temor, ni por cumplir, ni porque hay que hacerlo, ni porque me dijeron. El caminar cristiano, una vez que soy perdonado, es por amor. Yo cuando digo que no a un pecado, es por amor a Jesús. Señor, me gusta fumar, lo reconozco, pero dame el poder para resistir esas ganas que yo tengo. Dame el poder para decir no y darme media vuelta y continuar adelante, Señor. Dame el poder. Dice acá, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Rebeca tiene el Espíritu Santo en su corazoncita? Yo sé que sí. El Espíritu Santo pone el amor por Jesús. Y cuando nosotros amamos a alguien, somos leales a esa persona, ¿no? ¿O no? ¿No has visto eso que están bien enamorados? Si bien enamorados, están locos. No miran a nadie más que a esa persona nomás. No tienen ojos para nadie más, solamente a esa persona, porque de esa estás enamorado. Esa persona te gusta, te agrada. Y tú siempre vas a buscar agradar a esa persona. Quieres hacerla sentir bien. Y de igual manera nosotros, el Espíritu Santo pone un amor en el corazón por Jesús y por amor a Él, porque entendemos lo que Él hizo por mí. Es que yo, ¿cómo le voy a hacer esto al Señor? ¿Cómo lo voy a defraudar al Señor? Si Él me amó tanto, al punto que llegó a ofrecerse, ofreció su propia vida. Es como si yo pongo una pistola frente tuyo y disparo el gatillo, tu papá se atraviesa por protegerte. Y muere él. Cuando realmente la bala venía para ti. Jesús dio su vida hace 2000 años por nosotros. Él se puso en lugar nuestro. Nosotros teníamos que haber sido crucificados. Pues Él murió por nosotros, para que nosotros tuviésemos la oportunidad de pedir perdón y reconciliarnos con Dios otra vez y tener paz para con Dios. Dice el versículo 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ese débiles quiere decir sin Cristo, fuera de relación de Dios, irreconciliados con Dios, en rebeldía, en pecado, bajo la ley, en violación de la ley, débiles. ¿Por qué débiles? Imaginen ustedes. ¿Qué dijimos recién? ¿Por qué débiles? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando éramos débiles, Cuando todavía no éramos justificados por... cuando no teníamos el poder para resistir el pecado, el poder para resistir la tentación, porque nosotros no hay poder para eso. Si fuese por nosotros, luego nos vamos para el mundo otra vez. Sí, con todo lo que ofrece. Pero Dios nos da el poder para poder resistir y mantenernos firmes en la reconciliación que hemos obtenido por la justificación. Dice acá otra vez: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿En qué tiempo? Cuando eran débiles. ¿Cuándo murió Cristo? ¿En qué tiempo murió Cristo? ¿Cuándo vino Cristo? ¿Verdad? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, no podía morir en cualquier tiempo. La profecía señalaba que tenía que morir en cierto momento de la historia y revelarse el Mesías. Es decir, la raza humana, a su tiempo, tuvo al Mesías entre ellos, en persona. A Dios hecho hombre en persona, a su tiempo. ¿Por qué a su tiempo? Porque habían profecías que tenían que cumplirse hasta que llegase el tiempo en que el Mesías se revelaría. Y se reveló. Nació en Belén, Efrata, y se crió. Su madre crió, así como lo están criando ustedes. A Jesús lo criaron aprendiendo la escritura. Por eso que a los 13 años Jesús, que tenía tu edad, 13 años tenía él, Jesús tenía tu edad. A tu edad Jesús se metió al templo a predicar y a hablarle a los que eran dirigentes, a los pastores, y le enseñaba la Biblia.
Y la gente se maravillaba que con 13 años el hombre dale y que dale con la escritura. Tremendo. A su tiempo tenía que aparecer Jesús. ¿Okay? Dice el versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Wow. Emilio sentenciado a muerte en los Estados Unidos. Emilio viajó a los Estados Unidos, se fue a Nueva York, Emilio, cometió un delito allá, ¿verdad? Grave en los Estados Unidos, está sentenciado a la pena capital, muerte por el electroshock, por la silla eléctrica. Ok. Pero tiene derecho a un llamado. Y Emilio llama a Héctor. Héctor, la única manera que me están dando acá en los Estados Unidos para liberarme es que otra persona se siente en la silla eléctrica por mí. Y Héctor está acá con sus dos nenas, nene y nena, y con su esposo. ¿Tú viajas para allá a sentarte en la silla eléctrica? Es un ejemplo extremo. Pero ¿qué estoy diciendo? Que ninguno de nosotros haría el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Fíjate lo que el ejemplo que da acá. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, si no estamos dispuestos a morir por uno que es malo, o sea, si no estamos dispuestos a morir por uno que es bueno, menos por uno que es malo. Pero Jesús vino ¿a qué? A morir. El versículo anterior que dice, Porque cuando éramos débiles, ¿no? porque Siendo enemigo. No. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió ¿por quién? Por los impíos. Por los impíos murió. Impíos es al contrario de piedad. Los impíos es al contrario de piedad. Versículo 8. Mas Dios Padre muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Esto que están aquí, esto dice que aún pecadores, eso no está justificado, ¿eh? No, está hablando de la raza humana, los pecadores. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por su sacrificio, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué ira? ¿Qué ira? Está hablando de La paga del pecado es ¿qué? Del juicio. Es muerte. Y si yo sigo perseverando en el pecado y en la desobediencia, ¿qué me espera? La ira de Dios. La ira de Dios. Proféticamente en el libro de Apocalipsis, ¿a qué ira estamos hablando? ¿De qué ira estamos hablando? Plagas. ¿Las 7 postreras plagas? Sin embargo, al revés, los que después de ser justificados caminamos en obediencia firme en la esperanza de ver la gloria de Cristo, no seremos tocados por la ira, por las plagas. Al contrario. Tremendo, pensás que el tercer ángel es eso, juicio, apocalipsis, acá mismo Pablo lo está diciendo. Versículo 10. Porque si siendo enemigos quiere decir enemistados con Dios y reconciliados con Dios, fuimos reconciliados, al contrario, por Dios. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por la muerte del Hijo, de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Justificación por la fe es reconciliación con Dios. Pequé, voy a hablar con mi padre, a pedirle perdón. No puede ser lo que es. Me descuidé, dejé de orar, me tentaron, me sentí presionado por los amigos, lo que sea. Voy donde el Señor otra vez. Señor, reconozco que lo que hice no estuvo correcto, perdóname. Y me reconcilio otra vez con mi padre. Es como si estos dos discutieran un día. Oye, le dijeran cosas, le dice para allá y le dice para acá y pega el portazo y Jonathan se va para afuera, para la calle a caminar para allá y él se encierra en el baño. Están irreconciliados, están peleados, están enemistados con Dios. Pero Jesús vino a reconciliar eso. De igual manera la raza humana estaba
en enemistad con Dios, en rebeldía con Dios. ¿Quién vino entonces a reconciliar a la raza humana rebelde con el Padre? ¿Quién vino? Cristo. A su tiempo. Amén. Y reveló al Padre en su vida y obra durante 3 años y medio. ¿Te gustó? Buena, ¿eh? Justificación por la fe. Eso es lo que tenemos que ver ahora. Amén. A ver. Ok, ya. ¿Oramos para despedir? Ya. Sí, oremos. Oramos, Rebeca, la última, porque se vaya a hacer a dormir. Bendito Dios y Padre, gracias por esta oportunidad que nos has dado.